Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos en un video más sobre los análisis del mercado, donde ustedes ya saben, vamos a identificar las diferentes oportunidades que el mercado nos ofrece en un horario en específico. En esta ocasión estaremos trabajando los días 26 y 27 de febrero del año 2024. Vamos a empezar con el gráfico del día 26 de febrero. Ya saben que estamos trabajando en el gráfico del euro dólar en una temporalidad de 1 minuto. Acá tienen las equivalencias de los horarios según su país. Vamos a estar analizando durante 2 horas. Ya saben cómo va esto, vamos a identificar las diferentes oportunidades que el mercado ofrece aplicando los conceptos de acción del precio que explicamos aquí en el canal. Primero tienen algunos segundos para que ustedes le pongan pausa al video y señalen en dónde habrían ustedes tomado operativas en este gráfico. Muy bien, ahora les voy a mostrar dónde habría tomado yo las operaciones. Recuerden que el análisis empieza aquí donde se encuentra la línea azul. Al principio tenemos un pequeño movimiento bajista que es contrarrestado inmediatamente. En ese movimiento, y debido a que no tengo información del lado izquierdo, pues no puedo hacer nada, simplemente me queda esperar. Por ejemplo, esta vela se detiene cerca de la resistencia, pero no llega a tocar la resistencia. Entonces hay un espacio que el precio puede rellenar. Mejor no hacemos nada, acá simplemente esperamos. Después, esta vela alcista logra romper lo que sería esta área de soporte y resistencia que tenemos acá. Entonces es un área de resistencia, es rota y puede ser usada como soporte. Podríamos ingresar en una compra en la siguiente vela. Yo no lo he marcado, pero es válido ingresar en esa compra. Después de comprar ahí, simplemente vamos a esperar a ver qué información nueva nos da el precio. Acá sigue subiendo, pero no nos ofrece ninguna oportunidad para ingresar. Acá tenemos una especie de estrella de la tarde en estas 3 velas que podrían ofrecernos una oportunidad para vender. El inconveniente es que venimos en una tendencia fuerte y también nos damos cuenta que después de cada vela bajista hay una alcista, bajista y alcista. Entonces, a pesar de tener este patrón de velas que nos muestra una posible reversión, es preferible que esperemos por más información debido a que hay mucha fuerza alcista en el movimiento previo. Después de eso, el precio nos crea acá lo que sería un doble techo. Para nosotros sería válido ejecutar una venta acá en este segundo techo después de esta vela bajista. Es una vela bajista que nos está mostrando ciertamente características de fuerza porque está cerrando cerca de su mínimo e incluso podríamos decir que envuelve a la vela anterior. Acá tenemos la estructura entonces de un posible doble techo, reacción a una resistencia y el precio nos crea una especie de envolvente. Es válido que busquemos una venta en la siguiente vela. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que no es la mejor operativa debido a que estamos tomándola en contra de una tendencia. En este caso yo no la he marcado, he decidido que es mejor esperar porque hubo mucha fuerza alcista. Sin embargo, si tú eres un trader mucho más arriesgado, puedes ingresar ya que tienes ciertos fundamentos a tu favor. Después de eso vemos que el precio baja un poco más y nos crea lo que sería esta especie de pin bar. Es una vela que no tiene mucha fuerza bajista, entonces en este caso no nos da información de venta, pero también no nos da información de compra. Vamos a esperar un poco más hasta que finalmente se crean estas 3 velas que serían una estrella de la mañana. Esa estrella de la mañana está reaccionando a lo que fue esta área de resistencia. La está utilizando como un soporte acá en esta combinación de las 3 velas, así como también está utilizando lo que sería la EMA de 20 periodos. En conjunto con todo el contexto tenemos un micro doble suelo que se ha formado en este caso, que es un retroceso hacia la EMA de 20 periodos. No es el mejor micro doble suelo porque idealmente debería de tener una estructura más o menos así, que rompa el cuello y que la distancia objetivo esté cerca del otro máximo para buscar compras. En este caso pues el micro doble suelo se ha formado de esta manera, que es también una especie de rango. Sin embargo, acá en la vela que rebota en la EMA de 20 periodos nos está mostrando fuerza suficiente para sospechar que el precio puede intentar romper. En este caso es válido ingresar acá en una compra. A pesar que estemos ingresando en contra de una resistencia, hay espacio para que el precio rellene, muy poco espacio, pero hay espacio. Pero más que todo tenemos la fuerza en esta información del doble suelo y en la fuerza alcista en estas 3 velas. Entonces es favorable buscar una compra. Por lo menos podría ser mucho más favorable que buscar una venta en contra de la tendencia después de esta envolvente. De cualquier forma, podemos tomar cualquiera de las 2 operaciones, las 2 son válidas. Después de eso esperamos porque nos damos cuenta que esta vela es débil y pues obviamente no pudo pasar la resistencia. Después de un tiempo más vemos que el precio termina subiendo con mucha fuerza, pero no tenemos suficiente información ya que rompe con mucho cuerpo la resistencia, así que en este caso es válido también que esperemos a ver qué hace el precio. Esta vela no nos muestra información para vender o para comprar, simplemente esperamos. Esta vela alcista tampoco nos muestra esa información.
Tenemos este retroceso y alguno puede pensar que esto es una especie de vela maestra, entonces podrían buscar una compra después de este doji. El problema que tenemos es que de preferencia una vela maestra debe de ser una vela grande, por ejemplo como esta de acá, ya que de esa manera las velas que va a incluir en su interior también son velas que tienen un buen volumen. Por ejemplo esta de aquí, sin ir muy lejos, esta vela de acá es una buena vela maestra porque tiene un buen cuerpo comparada con esta de acá. Entonces de preferencia aquí no tomar una operativa porque la vela maestra es engañosa, es mejor que esperemos por más información. De pronto tenemos este gran movimiento bajista, en este caso, donde el precio logra romper la EMA de 20 periodos. Pero no nos dejemos engañar por esa ruptura, ya que aquí tenemos lo que fue una resistencia previamente, que he marcado aquí con amarillo. Podemos darnos cuenta que el precio rebotó una vez, dos veces. Después de eso el precio rompe la resistencia y se devuelve. Entonces tenemos un retroceso tras la ruptura, podemos buscar una compra. Esto debido a que venimos a favor de la tendencia alcista, por eso es que nos favorece ingresar ahí en una compra. Después de ingresar en esa compra esperamos porque nos encontramos justo en la EMA plana y en realidad estas velas no nos dan mayor información. Si esperamos un poco más nos damos cuenta que el precio rompe este micro rango con esta gran vela alcista y la siguiente vela pues también es alcista. Sería una vela de confirmación aplicando la estrategia de la ruptura de micro rangos. A pesar de que esta vela tiene mucha mecha en la parte superior, sigue siendo una vela alcista, por lo tanto nos sigue favoreciendo buscar una compra en la siguiente vela. Acá la hemos marcado y se ha ganado la operativa. También podemos apoyarnos con esta vela maestra suponiendo que el precio va a intentar moverse a la parte superior de la vela maestra, entonces por ese motivo podemos ingresar aquí en una compra. Después de esta vela alcista no hacemos nada debido a que la vela alcista logra romper la resistencia de la vela maestra. Esperamos un poco más y nos damos cuenta que el precio sube en este movimiento, pero nos está mostrando que reaccionó a la resistencia. Entonces prácticamente tenemos una especie de estrella de la tarde. Sería válido buscar una venta en este caso. No es la mejor estrella de la tarde porque si nos damos cuenta esta vela bajista no logra romper el mínimo de la vela anterior. Es por ese motivo que la operativa se vuelve un poco peligrosa. De preferencia cuando estamos buscando una reversión en una tendencia alcista, pues que la vela que nos muestra esa reversión tenga buenas características de fuerza. Sin embargo, pues acá, debido al contexto, nos damos cuenta que el precio ha intentado bajar una vez, dos veces, tres veces y que puede intentar moverse hasta el soporte. Entonces, por ese motivo es válido asumir el riesgo e ingresar en una venta después de esta estrella de la tarde. En este caso se pierde la operativa, no pasa nada, simplemente esperamos por nueva información. Después acá vemos que el precio retrocede nuevamente a la EMA de 20 periodos y nos forma una especie de estrella de la mañana en estas tres velas. El problema es que esta vela de acá no logra pasar la punta de la mecha de la vela previa y eso ya disminuye la probabilidad de éxito. Sin embargo, aquí lo he marcado como una posible operación, ya que recordemos que estamos operando a favor de la tendencia alcista y podemos decir que aquí tenemos una especie de soporte dinámico y justamente el precio está reaccionando a ese soporte dinámico y a lo mejor trate de subir ahora a la resistencia. En este caso pues nos quedamos atrapados, otra operación negativa, no hay problema. Ok, aquí lo importante es mantener la calma y no tomar operativas solo por tomarlas. En este caso vemos que el precio se va moviendo hacia abajo. Vamos a tener que esperar a ver qué hace el precio cuando llegue a esta zona y por ejemplo aquí el precio logra romper lo que sería esa área de soporte. Muy bien, acá simplemente no podemos tomar ninguna operación, no hay suficiente información, incluso después que vemos lo que sería este pin bar, vemos que se queda bloqueado por lo que sería esta punta de mecha, entonces en este caso es preferible esperar nueva información antes de tomar una operativa. Acá finalmente tenemos una vela envolvente, no es la mejor vela envolvente porque no puede superar el máximo de la vela previa, pero sí está envolviendo el cuerpo de la vela anterior, entonces es una envolvente válida. Debido a que el precio no pudo pasar a lo que sería este último mínimo, que es un mínimo importante, podemos sospechar que el precio pues obviamente no pudo llegar ahí y va a intentar continuar con el movimiento alcista. Es por ese motivo que podemos buscar una compra después de esta vela envolvente. Recordemos que todavía seguimos a favor de la tendencia alcista. En este caso falla la operación. ¿Y por qué falla? Lo más probable es que falle porque no es una buena vela envolvente porque no logra pasar la punta de la mecha previa. Ok, en este caso tendríamos 3 operaciones perdedoras y 3 operativas ganadoras. Acá algún trader que tiene un límite de pérdida de 3 operaciones pues hubiera terminado su sesión.
no hubiera podido salir con todos los beneficios esperados, tampoco hubiera podido salir en break even, es decir, sin pérdida ni ganancia, le hubiera tocado que aceptar o asumir un poco de pérdida en este caso. Sin embargo, tampoco es una gran pérdida y pues en este caso estaría bien detenerse allí si las 3 operativas negativas son tu límite. Como les he explicado antes cuando hablamos sobre la gestión de riesgos, cada trader tiene un límite diferente. Entonces, si nos conocemos muy bien y sabemos que, por ejemplo, de 10 operaciones podemos perder unas 3 o 4 o incluso en ocasiones 5 para salir en break-even y aquí apenas llevamos 6 operativas, pues claro, es válido seguir buscando más operaciones. Por ejemplo, si perdiéramos una más y ya llegamos a nuestro límite definitivo, pues ahí termina nuestra sesión. Muy bien, en este caso podemos seguir buscando operativas ya que no hemos perdido demasiado, hemos ganado 3 y hemos perdido 3, llevamos de momento pocas pérdidas, quizá con una operativa más positiva podemos salir en break-even. Acá más adelante vemos que el precio, después de habernos mostrado aquí un pequeño retroceso, de habernos dejado ahí con una operación negativa, trata de seguir subiendo. Finalmente tenemos lo que es esta especie de martillo que nos muestra información alcista. Cuando tenemos ya esta vela alcista fuerte podemos darnos cuenta que en efecto funcionó lo que habíamos visto antes, el precio no pudo pasar este soporte y reaccionó muy bien. El único inconveniente es que previamente nos habíamos quedado atrapados, pero ahora el precio sigue mostrándonos esa fuerza alcista, por lo tanto es válido buscar una compra en ese punto. Si esperamos un poco más a que el precio siga subiendo, nos damos cuenta que logra llegar a lo que sería esta resistencia. Pero mucho ojo porque no llega con esta vela que tenemos acá. Pero si nos damos cuenta el precio no logra llegar con esta vela, hay un espacio para que rellene, así que en este caso simplemente esperamos. Y finalmente logra tocar la resistencia con esta otra vela. En este caso sí que podemos buscar una venta apoyados en esa resistencia y en ese momento habríamos ganado otra operativa. Ahora simplemente esperamos, no hacemos otra operación debido a que estamos operando contra un movimiento muy fuerte. El precio trata de volver a subir, pero no operamos porque tenemos el área de resistencia. Aquí lo mejor es simplemente esperar por nueva información. Acá el precio nos forma lo que sería un doble techo en este movimiento y esta vela bajista que vemos acá logra romper lo que sería el cuello de ese doble techo. Aquí les voy a marcar el doble techo, ¿ok? Y nos damos cuenta cómo esta vela bajista logra romper lo que sería el cuello. Además también nos está mostrando fuerza bajista y claro, nosotros en la estructura actual podemos sospechar que tenemos acá lo que sería esta especie de canal. Por lo tanto, si tenemos un doble techo en la parte superior de un canal, tenemos confluencia con la información y por ese motivo podemos buscar una venta en la siguiente vela. Aquí en este caso habríamos ganado la operativa. Más adelante no podemos tomar ninguna operación porque no tenemos un buen apoyo con un soporte o resistencia. Después se nos crea lo que sería esta especie de estrella de la mañana y podríamos sospechar que es una reacción del área del soporte del canal. Entonces podríamos buscar una compra en la siguiente vela. Sin embargo, yo considero válido esperar por más información en este caso. Además, también tenemos lo que sería la distancia objetivo del doble techo, que sería esto proyectado hacia abajo, así que más o menos el precio habría llegado ya a la distancia objetivo. Es válido buscar esa compra. Yo no lo he marcado porque ciertamente tenemos fuerza en este movimiento, así que podríamos sospechar que el precio tratará de bajar un poco más. Recuerden que no es necesario ingresar en todas las operativas, ustedes deben de tomar las operaciones donde se sientan más cómodos. Luego aquí el precio vuelve a intentar subir y se detiene nuevamente en la resistencia, que es esta de acá, la que ya habíamos utilizado previamente. Entonces quizá a lo mejor alguno habría operado después de ver esta vela débil y se queda atrapado aquí en una vela alcista. Ok, está bien vender acá, está bien vender aquí, podemos considerar esta pérdida como porcentaje de error, pero se puede evitar tomar esa venta debido a que estamos viendo aquí la insistencia del precio en subir en este movimiento. Vemos acá cómo se van acortando las distancias entre los testeos y va incrementando la fuerza. Asimismo, pues podemos darnos cuenta que los mínimos son ligeramente más altos, estos de acá, y también los máximos ligeramente más altos, cada vez ligeramente más altos, entonces podemos sospechar que el precio puede intentar romper. Sin embargo, es válido tomar la venta apoyados en la resistencia, no pasa nada si se pierde la operación, simplemente pasamos a el siguiente trade. En este caso, pues ahí contemplamos la pérdida. Después no hacemos nada porque el precio pues se queda atrapado acá en lo que sería toda esta área de micro rango, rompe con una vela hacia abajo, pero la siguiente se devuelve inmediatamente, así que se anula la estrategia de micro rangos y después el precio sigue atrapado en puro micro rango. Así que ahí no podemos hacer nada, no nos queda más que esperar. Hasta que de pronto tenemos el famoso conteo de velas. Tenemos un conteo de velas alcista. Vemos acá alcista bajista 1, alcista bajista 2, alcista bajista 3. Podemos aprovechar una cuarta vez, alcista bajista 4 y ganamos ahí nuestra operación. Al mismo tiempo tenemos un conteo de velas contrario.
bajista alcista 1, bajista alcista 2, bajista alcista 3, así que podemos aprovechar una cuarta oportunidad. Bajista alcista, en este caso se pierde la cuarta oportunidad. Podemos evitar perder esa operación debido a que esta vela de retroceso no tiene más apoyo, únicamente el conteo de velas. Si hubiéramos esperado a utilizar, por ejemplo, esta área del soporte para el conteo de velas, mucho mejor, y ahí habríamos ganado la operativa. En este caso, por ejemplo, que perdimos la operación del conteo de velas, pero nos hemos detenido justo en el soporte, podemos aplicar una operativa apoyados en el soporte del micro rango y al mismo tiempo apoyados en el truco del fallo del conteo de velas, que consiste en operar cuando un conteo de velas falla pero todavía hay información a nuestro favor, y eso es lo que hacemos acá. Ingresamos en una compra en la siguiente vela. Incluso después podemos intentar comprar después de tener esta vela bajista, esperando que la siguiente sea alcista. En este caso estaríamos aplicando todavía el truco al fallo del conteo de velas, donde podemos operar una quinta vez después de haber perdido en el cuarto conteo. Esto es un poco complicado de explicárselos acá y los invito a que vayan a ver la clase del conteo de velas si es que todavía no la han podido ver. Finalmente el precio logra romper lo que sería todo este micro rango, lo rompe con esta gran vela alcista. Eso es excelente porque nos da la oportunidad de prepararnos para buscar una nueva operativa. En este caso rompe con esta vela y la siguiente vela también es alcista, por lo tanto nos está confirmando la ruptura y podemos tomar una operación más al alza. En este caso apoyados en la estrategia de la ruptura de micro rangos, y habríamos ganado la operativa aquí en esta siguiente vela. Después el precio pues obviamente no nos da más información para comprar y vender, el precio empieza a bajar pero tampoco tenemos información para comprar y vender, simplemente vamos a esperar. El precio finalmente revierte con mucha fuerza rompiendo la EMA de 20 periodos. Así que aquí tenemos un retroceso de la EMA de 20 periodos tras la ruptura, entonces podemos aplicar la estrategia de ruptura de la EMA de 20 periodos y vender en la siguiente vela después del retroceso. Aquí habríamos ganado nuestra operativa en esa venta. En este caso es válido tomar esa operación a pesar que el precio ha estado rompiendo varias veces la EMA de 20 periodos, es válido aplicar esa estrategia debido a que nos hemos mantenido durante todo ese tiempo en un canal alcista, es decir, estamos en una tendencia alcista, es válido tomar la operativa de la ruptura de la EMA de 20 periodos siempre que cumpla con las reglas de ver una tendencia muy fuerte que está rompiendo esa EMA. Después de tomar esa operativa vemos acá lo que sería esta especie de martillo o de vela envolvente, y es válido seguir buscando ventas ya que esperaríamos que el precio trate de llegar por lo menos a esta área de soportes. En este caso habríamos vendido en la siguiente vela y también habríamos ganado. Después el precio sigue bajando y aquí cuando hace este movimiento no tenemos ningún apoyo para comprar o vender, el último soporte se encuentra acá y no sabemos en qué momento el precio va a llegar a ese soporte. Tenemos otra pequeña vela de retroceso, es válido que busquemos una venta nuevamente esperando que el precio siga bajando, pero como no tenemos más apoyo, por ejemplo un soporte o resistencia en este nivel, pues es válido esperar. Finalmente se nos crea esta última vela bajista fuerte que logra romper lo que sería esta área del soporte. Entonces en este caso tenemos buena información a nuestro favor, tenemos una bonita tendencia bajista que nos está mostrando mucha fuerza, rompimiento de un soporte, podemos esperar retroceso y rechazo e ingresar una venta en este caso. Habríamos ganado acá la operativa justo al cierre de nuestra sesión. Y bueno, estas serían las oportunidades que pudimos identificar del día lunes 26. Veamos cuáles son los resultados al final. Tenemos lo que serían 12 operativas positivas, 5 operativas negativas para hacer un total de 17 operaciones. Si hubiéramos estado operando con un monto de $1 cada operativa, habríamos ganado 10,20, pero habríamos perdido 5 para hacer un total de 5,20. Si estaríamos operando con montos de $25 cada una, habríamos ganado 255, pero habríamos perdido 125, para hacer un total de 130 de beneficio. En el peor de los casos de haber salido con las 3 operativas negativas que vimos al principio, pues por ejemplo con operaciones de $1 habríamos perdido solamente 0.45, perdón, acá sí no se lee muy bien, pero habríamos perdido 0.45, y en caso de estar haciendo operativas con montos de $25 habríamos perdido 11,25. Entonces en este caso habríamos perdido ese monto. Esto que les estoy diciendo ahora es, por ejemplo, si nos hubiéramos detenido con estas 3 operativas negativas, ¿sí? Habríamos ganado las primeras 3, habríamos perdido las siguientes 3 y ahí termina la sesión.
Pero les recuerdo que si nos conocemos y sabemos que podemos seguir haciendo análisis de calidad, entonces es válido seguir operando, por lo menos para recuperar la pérdida y salir en break-even, o pues para tratar de seguir con la sesión hasta que se acabe el tiempo y ver cuál es el resultado final, y en el mejor de los casos hasta llegar al objetivo. Ahora vamos a analizar el gráfico del día de hoy, 27 de febrero, siempre el eurodólar en una temporalidad de 1 minuto. Ya saben que para empezar ustedes tienen algunos segundos para ponerle pausa a este video, hacer su análisis respectivo de este gráfico que están viendo y señalar en dónde hubieran ustedes tomado sus operativas y bajo qué fundamentos. Muy bien, ahora les voy a mostrar en dónde hubiera tomado yo las operativas en este gráfico, apoyados de la acción del precio. Al principio vemos este micro rango que se estaba formando acá, en este caso una vela de ruptura, una de confirmación. Podríamos haber tomado una venta en esta otra vela. No la he marcado porque el micro rango puede llegar a ser un poco complicado de ver en estas circunstancias, así que está bien no tomar la operativa. Después, por ejemplo, tenemos esta vela que puede llegar a ser una señal de compra. El problema es que no tenemos un soporte válido acá para tomar la operativa, es decir, yo no puedo verlo, entonces en este caso simplemente se espera por más información. El precio trata de seguir subiendo en las siguientes velas, pero no tenemos suficiente información para tomar una operativa, hasta que finalmente, después de tanto movimiento, el precio se detiene en una resistencia. Acá podría yo marcar lo que sería nuestra área de resistencia, acompañados por esta zona donde entraron los vendedores. Entonces es una resistencia válida. Si nos damos cuenta, después de haber ejecutado nuestra venta, nos quedamos atrapados justamente en una vela alcista. Bueno, eso puede llegar a pasar. El problema es que esta resistencia no es tan notable como, por ejemplo, decirles esta de acá. Esta resistencia de aquí es mucho más notable que este movimiento. Entonces sería mucho más favorable utilizarla. Pero no pasa nada, ¿ok? No pasa nada con que hayamos perdido una operación. Lo importante es mantener la calma. Tenemos esta vela bajista que le sigue a nuestra pérdida, en donde podríamos tomar el riesgo y comprar en la siguiente vela, debido a que vemos que el precio ha retrocedido a esta zona. Recuerden, si esta es la resistencia, el precio la rompe, retrocede, podemos buscar una compra. Así que sería válido comprar en esta siguiente vela. Yo no lo he marcado, he preferido simplemente esperar. También tenemos esta vela envolvente, porque envuelve a la vela anterior, que rompe esta punta de mecha. Es una buena señal de compra. En este caso yo no la he visto cuando estaba marcando las otras operativas. En definitiva, podríamos buscar una compra en esta situación, debido a que vamos en una tendencia que insiste en subir. Inmediatamente después de eso tenemos una estrella de la tarde. Es una buena estrella de la tarde, está muy bien formada. Entonces en este caso podríamos sospechar que el precio va a intentar bajar ya sea a este nivel o al área de la EMA de 20 periodos. Por lo tanto, es válido que busquemos una venta. Si desconfiamos, podemos utilizar este nivel esperando un rechazo del precio y así buscar una venta. Después de eso esperamos un poco más, nos damos cuenta que el precio baja a la EMA de 20 periodos y forma un micro doble suelo. En este caso, por ejemplo, esta vela envolvente es una buena señal de compra. Podemos ingresar al alza en la siguiente vela como lo hemos marcado. Lo que sería incorrecto sería vender suponiendo que esta es otra estrella de la tarde, ya que no tiene mayor forma y además tiene mucha mecha en la parte inferior y queda bloqueada por este mínimo. Entonces no vale la pena ver eso como una señal de venta, es mejor esperar y ahí nos damos cuenta que se formó ya el doble suelo. Después de eso simplemente esperamos y vemos como el precio trata de seguir subiendo, pero no podemos hacer mayor operativa ya que no hay suficiente apoyo con un soporte o resistencia. Más o menos podemos encontrar acá esta resistencia que podríamos utilizar. El problema es que tiene un gap. Cuando tenemos este gap podemos utilizar la zona superior, ¿okay? O podemos utilizar también la zona inferior del gap. Ambos serían válidos, son zonas válidas para buscar operativas. En este caso, por ejemplo, no podemos vender con este doji porque hay un espacio donde el precio puede rellenar. Sin embargo, con esta siguiente vela que se detiene justo en esa zona de resistencia, sí que podríamos tomar una venta. Yo no lo he marcado porque puede llegar a ser un poco complicado. Alguno puede trazar su resistencia aquí y decir, ok, esta vela todavía no ha rellenado, entonces mejor no tomo la operativa. Sin embargo, si somos observadores, vamos a darnos cuenta que podemos trazar la resistencia desde acá también, porque el gap es una zona de soporte y resistencia. Y claro, es válido tomar ahí una venta. ¿Está bien? Después de haber vendido en esta resistencia, nos tocaría esperar un poco, debido a que nos damos cuenta se empiezan a formar muchas velas pequeñas y en realidad no tenemos mayor información si comprar o vender porque no se define la fuerza hacia ningún lado en específico.
De pronto tenemos esta gran vela alcista, pero no tenemos como una resistencia o un soporte para utilizar de apoyo. Lo que sí podemos hacer es esperar, porque podemos darnos cuenta que tenemos un conteo de velas. Después de una vela bajista y una alcista, 1, bajista alcista, 2, bajista alcista 3, y finalmente acá se forma una bajista formando el cuarto conteo. Podemos comprar en la siguiente vela. En este caso podemos utilizar esta zona de apoyo como soporte y resistencia, e incluso podríamos tratar de agarrar un punto de entrada así de abajo. No hace falta porque vamos a favor de la tendencia, entonces en este caso tendríamos ahí nuestra operativa positiva. Después de eso tenemos que esperar un poco más. A pesar de tener aquí una especie de estrella de la tarde, en realidad no es suficiente información para operar en contra de una tendencia, porque incluso no es una buena estrella de la tarde, entonces nos queda más que esperar. Cuando vemos acá ya una estrella de la mañana, acá en estas velas, es válido que ya busquemos una compra. Recuerden que vamos a favor de la tendencia alcista, entonces es favorable buscar una compra en este caso. Si bien es cierto que tenemos una resistencia cerca, que sería esta área de aquí arriba que he marcado, lo que nos hemos dado cuenta es que claro, vamos en una tendencia alcista, entonces es más probable que el precio rompa resistencias, así que es válido buscar una compra. Si desconfiamos porque tenemos la resistencia muy cerca, ok, mejor espera a tener nueva información. Recuerden que no hace falta tomar todas las operativas. Esta vela envolvente que se crea acá es una buena señal de venta. El problema es que nos está haciendo vender cerca de la EMA de 20 periodos, lo cual nos dice que eso nos podría bloquear, especialmente si estamos operando en contra de una tendencia, como lo es en este caso. Así que aquí podemos evitar tomar la operativa. Se habría ganado, pero es mejor evitarla porque el riesgo puede ser elevado. Y de nuevo nos queda esperar un poco más. Esta vela de acá es una especie de vela envolvente, pero no es la mejor vela envolvente porque si nos damos cuenta no logra pasar la punta de la mecha de la vela previa, y además esta vela bajista sí que nos mostraba fuerza porque es una envolvente bajista y la siguiente vela también nos confirma ciertamente esa fuerza. Entonces en este caso es mejor que evitemos hacer una compra, ya que es posible que el precio trate de seguir empujando hacia abajo, entonces mejor esperamos. Obviamente no vamos a vender porque todavía nos encontramos sobre la EMA de 20 periodos, en este caso sería mejor esperar. Y así nos toca durante todas las siguientes velas, ya que no se forma como tal una buena estructura de soporte o resistencia para buscar una operación. Entonces en este caso lo mejor que podemos hacer es esperar a que el precio se desarrolle y avance un poco. En este caso yo he marcado acá lo que sería la venta en esta vela. La he marcado por dos motivos. La he marcado porque tenemos un conteo de velas que nos deja una vela alcista seguida una bajista, 1, alcista bajista, 2, alcista bajista 3, entonces podría sospechar que después de esta vela alcista seguiría una vela bajista, y al mismo tiempo tengo la confluencia con lo que sería esta resistencia. Entonces por ese motivo yo he marcado aquí esta venta. No es la mejor venta porque estamos operando en contra de una tendencia alcista y hemos visto que el precio recientemente ha reaccionado a esa resistencia, lo cual quiere decir que es probable que se haya deshabilitado esa resistencia ya que no nos mostró demasiada fuerza, y además la siguiente vela inmediatamente sube. Si estuviéramos trabajando en lo que sería estrategia de soporte y resistencia básico, cuando el precio vuelva a subir inmediatamente, sabemos que se desactiva la operativa en esa resistencia. Aún así, apoyado por el conteo de velas, pues es válido tomar la operativa. En este caso, la operación se pierde, no pasa nada. No podemos aplicar el truco del fallo del conteo porque no tenemos apoyo suficiente para poder aplicarlo, entonces en este caso permanecemos fuera, no hay ningún problema. Simplemente esperamos por más información y justamente más adelante se nos forma esa información. Tenemos una vela bajista seguida de una alcista, 1, bajista alcista 2, bajista alcista 3, bajista. Podemos esperar que la siguiente sea alcista apoyados en el conteo de velas a favor de la tendencia, utilizando este micro nivel como soporte resistencia. Podemos comprar en la siguiente vela. En este caso habríamos ganado la operativa. Después de eso no podemos hacer más que esperar, ya que se forma un micro rango. Por ejemplo, con esta vela envolvente no sería buena idea comprar porque pues obviamente tenemos acá micro niveles, entonces lo mejor sería que esperáramos por nueva información. Aquí, a pesar de formarse lo que es un micro doble techo y de buscar una venta acá en esta especie de estrella de la tarde, lo cual sería válido, podríamos hacerlo y vemos que se hubiera ganado la operativa, pero no es lo más aconsejable ya que estamos operando en contra de una tendencia y sabemos que las pausas podrían dejarnos rupturas alcistas. Entonces en este caso lo mejor sería que esperáramos por información más precisa. Algo más preciso sería, por ejemplo, esperar a que el precio retroceda, nos crea este doble suelo acá, un micro doble suelo, y tenemos una vela envolvente. Esta vela envuelve a la vela anterior. Entonces, en este caso sería válido buscar una compra en la siguiente vela. Si bien es cierto que podemos decir que el precio puede ser bloqueado por este nivel, que es el cuello del doble techo,
acá tenemos el cuello del doble techo, podemos sospechar que el precio puede ser bloqueado por eso. Pero recordemos que debido a que venimos en una tendencia alcista y este no es un gran doble techo, pues es válido que busquemos una compra esperando que el precio trate de seguir su movimiento alcista. Después acá directamente en esta resistencia se nos forma esta estrella de la tarde, podríamos tratar de buscar una venta. El problema es que se detiene justo en la EMA de 20 periodos, entonces aquí mejor esperamos. También podríamos tratar de vender utilizando de apoyo lo que sería esta área de resistencia, podríamos vender después de este doji o directamente después de la vela anterior, sería una venta válida. El problema es que estamos operando contra la tendencia y hemos visto que anteriormente se rompían resistencias, así que es válido no tomar esa operativa. Les recuerdo, no hay nadie obligándolos a operar, lo mejor es esperar a tener buenas oportunidades. Más adelante vemos que el precio baja, pero no nos da información para buscar una compra o una venta, se devuelve hacia arriba y de pronto tenemos esta vela envolvente. Esa es una buena señal de venta, es una vela fuerte. Y en el contexto actual podemos decir que el precio está intentando formar un doble techo y quizá logre bajar y romper lo que sería el área del cuello y dejarnos un movimiento bajista. Es por ese motivo que es válido vender después de esta vela envolvente. Si bien es cierto que envuelve con mucho cuerpo a la vela anterior, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en una vela de retroceso. De todas formas, por el contexto donde el precio está intentando revertir, podemos intentar tomar una venta. Claro, aquí el resultado es negativo, nos damos cuenta que nos quedamos atrapados en una vela de retroceso. No pasa nada, simplemente vamos a esperar por nueva información. Aquí durante las siguientes velas no podemos hacer mayor cosa ya que el precio se encuentra atrapado en lo que sería ese micro rango. Lo mejor que podemos hacer es simplemente esperar hasta que finalmente podemos aplicar un conteo de velas. Tenemos vela bajista seguida de alcista, 1, bajista seguida de alcista, 2, recuerden que el doji lo ignoramos, bajista seguida de alcista, 3, bajista, así que podemos hacer una compra en el cuarto conteo, apoyados también en esta pequeña resistencia que el precio creó aquí en este punto. Entonces es una compra válida. Después esperamos nuevamente porque no hay mayor información para hacer una compra o una venta. Acá el precio parece que se va a disparar hacia arriba nuevamente, pero no tenemos apoyo con soporte o resistencia para tomar una operación, hasta que finalmente vuelve a aparecer otra vela envolvente. Esta es una buena vela envolvente también, es una vela fuerte, tiene buen cuerpo, cierra cerca de su mínimo y tampoco rompe con mucho cuerpo el mínimo de la vela anterior. Comparada con esta vela envolvente, esta es mucho mejor. Entonces en este caso podemos tratar de buscar una venta. Ya hemos visto que con anterioridad el precio creaba por ejemplo una estrella de la tarde, aunque estuviera bloqueado por la EMA, seguía su movimiento bajista. Entonces en este caso con esta vela envolvente podemos sospechar que el precio va a intentar bajar, por lo menos va a intentar llegar a la EMA de 20 periodos o llegar a este mínimo o llegar a este mínimo. Entonces es válido buscar allí una venta. En este caso el precio se mueve muchísimo hacia abajo y nos favorece. Obviamente esta vela bajista nos muestra una rendición, lo cual nos dice que el precio podría tratar de bajar más e incluso podríamos vender después de este pin bar, ya que nos sigue confirmando la fuerza bajista. Yo no lo he marcado pues porque ya queda muy poco tiempo para el cierre de nuestra sesión de trading, entonces en este caso mejor finalizamos ahí nuestra sesión. Sin embargo, sí sería válido tomar esa operativa. Bueno traders, con eso entonces terminamos el análisis del día 27. Si bien es cierto que por ahí se me ha olvidado marcar una operativa como lo hubiera sido en la venta de esta resistencia, de todas formas no pasa nada, ¿ok? Podemos decir que es un ejemplo de cómo se nos pueden escapar alguna que otra operación. También podemos observar aquí cómo existen algunos errores que podemos evitar tomar, pero no pasa nada si llegamos a cometer los errores mientras analizamos, porque lo importante es tener paciencia y esperar nuevas oportunidades. Bueno, ahora sí les muestro el resultado final de esta sesión en donde habríamos tomado 8 operaciones positivas, habríamos perdido 3 negativas para hacer un total de 11 operaciones. Si estamos operando con montos de $1 habríamos ganado 6,80, habríamos perdido 3 para hacer un total de beneficio de 3,80. Si estuviéramos tomando operativas de $25 habríamos ganado 170, pero habríamos perdido 75, por lo tanto habríamos hecho un beneficio de $95. Bueno traders, con esto entonces finalizamos el análisis de estos 2 días. Espero que este video les sea de utilidad, que ustedes puedan ver en perspectiva toda la acción del precio y cómo podemos aplicarlas. Ya saben, si ustedes tienen alguna duda o alguna sugerencia pueden dejarla en los comentarios, yo los estaré leyendo. Bueno, yo los veo en un próximo video. Cuídense traders, nos vemos.